El velo de la muerte en el ministerio no solo es un artefacto mágico, es una metáfora física de lo que la psicología define como el límite último de la conciencia. En el mundo mágico, se describe como un arco antiguo con un tejido que susurra sin viento. En el mundo psicológico, funciona como un símbolo del umbral donde la mente humana proyecta sus miedos, sus duelos y sus fantasías sobre la muerte. Quien se acerca siente un tirón emocional que no nace del objeto, sino de su propia psique. La atracción hacia lo desconocido y el temor a lo irreversible se entrelazan en ese espacio silencioso, donde cada mago escucha, en realidad, su propio material inconsciente. El origen del arco, atribuido a los primeros arcanos, puede interpretarse como el intento humano más primitivo de dar forma física a la idea de la muerte. Desde la psicología evolutiva, sabemos que los seres humanos han tratado de comprender la finitud desde que adquirieron conciencia reflexiva. La creación del velo responde a ese mismo impulso, un intento por estudiar el tránsito entre la vida y la muerte, un fenómeno que el cerebro humano percibe como inabarcable debido a su incapacidad neurológica para imaginar la ausencia total de experiencia. No se puede concebir el no existir, por eso la mente inventa puentes, símbolos y rituales. En el mundo mágico, ese puente se materializó en un arco. Este artefacto, diseñado inicialmente para investigación, funcionaba como una interfaz sensorial para explorar lo que podríamos llamar la huella psíquica postmortal. Desde una perspectiva psicológica moderna, podría compararse con la tendencia humana a escuchar ecos en el duelo. Fenómenos como la percepción de presencia, las alucinaciones benignas del luto o los susurros internos que acompañan la pérdida. Lo que oyen los magos al acercarse al velo no son voces reales, sino proyecciones cognitivas potenciadas por el miedo y el significado simbólico del objeto. Incluso en estudios actuales, se sabe que ante estímulos ambiguos, el cerebro tiende a completar la información con memorias, deseos o temores, fenómeno llamado pareidolia auditiva. El velo potencia esa ambigüedad. La mente humana, enfrentada a lo incomprensible, empieza a rellenar vacíos. Por eso, en términos psicológicos, no es un portal, sino un disparador de material reprimido. Freud interpretaría la atracción hacia el velo como un diálogo entre Eros y Tánatos, la tensión entre el instinto de vida y la pulsión de muerte. El susurro sería una manifestación de Tánatos, esa tendencia inconsciente hacia la quietud absoluta, el cese del conflicto interno y la disolución del yo. No representaría un llamado real, sino el deseo profundo de apagar el sufrimiento psíquico. Los magos que se sienten fascinados por el velo suelen estar en conflicto interno o enfrentando pérdidas. Su vulnerabilidad psíquica amplifica esa pulsión. Jung vería el velo como un arquetipo del umbral, una imagen universal que representa la transición entre estados de conciencia. El comportamiento del arco refleja la idea de la sombra, aquello que reprimimos y que solo aparece cuando la mente se enfrenta a un límite. Quien escucha voces está en realidad escuchando partes de sí mismo que habían sido excluidas de la conciencia. El velo actúa como un espejo arquetípico. No muestra espíritus, muestra aquello que el individuo teme integrar. Desde la psicología del duelo, el velo tiene aún más sentido. En la pérdida, el cerebro busca mantener una conexión simbólica con quienes ya no están. Por eso, según estudios de Bowlby y los modelos contemporáneos de apego, el ser humano busca señales que le permitan continuar el vínculo. El velo amplifica esa búsqueda. Cualquier sonido o movimiento se transforma en evidencia emocional de que hay algo al otro lado. La cámara de la muerte sería entonces el escenario perfecto para activar los mecanismos psicológicos de continuidad del vínculo. Incluso los estudios modernos sobre neurociencia del miedo pueden explicar la sensación de magnetismo. Cuando alguien siente que una estructura representa un límite vital, su amígdala activa respuestas de vigilancia extrema. En ese estado, los estímulos ambiguos, un susurro, un movimiento leve, se interpretan intensamente. Esta hipersensibilidad
es la misma que experimentan personas en situaciones traumáticas, donde el cerebro amplifica cualquier señal que confirme sus temores. El velo, por tanto, funciona como un activador de la amígdala, un objeto que despierta la memoria emocional del peligro supremo. El origen del velo, aunque mítico, también puede ser entendido desde el deseo humano de domesticar la muerte. Los primeros arcanos buscaban comprender la finitud no solo desde la magia, sino desde un impulso profundamente psicológico. La necesidad cognitiva de dar orden a lo inexplicable. Según Viktor Frankl, el ser humano necesita atribuir sentido a aquello que no puede controlar. Por eso nace la espiritualidad, la filosofía, la magia o la ciencia. El velo sería la materialización mágica de esa búsqueda de sentido. No un arma, sino una pregunta. En cuanto a su función real, la psicología explica claramente por qué se convirtió en un instrumento temido. La exposición a un símbolo tan poderoso de muerte puede detonar respuestas complejas de ansiedad existencial. Según Irving Yalom, uno de los grandes teóricos de la psicología existencial, la conciencia de la muerte es el núcleo silencioso de toda ansiedad humana. Cuando alguien se enfrenta a un objeto que representa la desaparición total, su mente entra en un estado de confrontación profunda. Algunos sienten pánico, otros sienten claridad, otros, como Sirius, se entregan sin resistencia, no porque el velo los llame, sino porque su historia emocional los empuja hacia la rendición. La idea de quién creó específicamente el velo queda envuelta en mito, pero psicológicamente eso no importa. Los arquetipos más poderosos no necesitan autor, necesitan propósito. Su existencia habla de la necesidad humana de externalizar la muerte para poder observarla sin derrumbarse. Al final, el velo no solo es un artefacto mágico, es el espejo más crudo de la psique humana. Refleja nuestra pulsión hacia lo desconocido, nuestra necesidad de sentido, nuestros duelos, nuestras sombras y nuestra ansiedad frente al final. Es un recordatorio de que la muerte, más que un evento, es una presencia constante dentro del inconsciente. Y la reflexión final, desde un marco psicológico profundo, es simple. El velo de la muerte no muestra el más allá. Muestra quién eres cuando te enfrentas a lo inevitable. Porque la muerte, en magia y en psicología, no es un final, sino el límite que obliga a la mente a revelar su verdad más íntima. Si te gusta mi contenido, y quieres que hable de algún personaje de tu interés, puedes mencionarlo en comentarios. Te invito a que des like y a compartir.